como el ancho, o sea, el alto, el ancho y luego el peso nominal de este perfil, Ah, ya, claro, por eso te preguntaba eso, que son si los era el peso. 40, sí, claro, 40 Y, kilogramos por metro y, el, cúbico. es- y el espesor del perfil o ángulo, ¿dónde está? En este caso tienen que utilizar el, este que está especificado acá, que es No, una sí, familia que no, tiene por sí, defecto el programa. perfecto, sí te entiendo, pero si tuviera que modelar no sé, un 100 3 ponte tú. Ya, en este caso tendría que ser acá, donde dice el thickness. Sí, espesor. Esos son los espesores que tú tienes que modificar, que uno es el ala y el otro es la, la parte alta del perfil, en este caso. Es para este caso puntualmente, no en todos los perfiles funciona igual. Claro, porque el cuadrado es un solo espesor, digamos. Claro, eso va a depender netamente cómo esté hecha la familia. Como son familias por defecto de Revit, mira, por Ajá. ejemplo, voy a cargar otra familia, es el perfil que dices tú. Voy a insertar la familia, por ejemplo, la de Structural Framing. Tengo aquí, en este caso Steel, y voy a cargar, por ejemplo, el perfil cuadrado, que puede ser este que está acá. Como les vuelvo a decir, estas son familias por defecto en Revit y nosotros las podemos crear. Cuando veamos familias, vamos a ver un caso puntual. Espera un segundo, que me está sonando el teléfono. Ya, disculpen. Ya, entonces en este caso yo cargo el perfil este, por ejemplo, el Square Hollow Section. Acá esta información que está acá se llama catálogo de familia. Y lo que tienen que hacer acá, por ejemplo, vamos a cargar cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, en este caso, este perfil indica el ancho, el alto y en ese caso el espesor. Ya, por ejemplo, vamos a cargar el 50-54. Ya, entonces voy acá a modelar el 50-54. Un segundo aquí. Y en este caso, este perfil, si ahora nosotros vamos a las propiedades de tipo de este material. Mira, fíjate acá que los parámetros son totalmente distintos a como era la otra sección, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, y por Y- ejemplo, este sería el 50-50, 50 por 50 por 4 milímetros de espesor, pero el peso acá no está definido acá. Aquí el peso vendría siendo el W y no está especificado. claro, eso Entonces, estaría por tabla, digamos. claro, eso estaría por tabla. Si la idea es que ustedes después puedan configurar esta misma información y haciendo los distintos tipos de casos. Ya, súper. ¿Qué otros Eh, casos? A ver, ¿qué otro tipo de ideas se pueden encontrar? Por ejemplo, los perfiles L. Otro ejemplo que se puede encontrar en un proyecto. El perfil L tiene también otro tipo de parametrización que es muy distinta a los otros parámetros. Pero esta sí especifica el peso y, y tiene otros tipos de parámetros nada que ver con los anteriores. y no está el Entonces, espesor ahí. sí, el espesor en este caso vendría siendo la T. Ah, Entonces, más allá de la idea de cómo ustedes configuran esta información, la idea es que ustedes puedan fabricar sus propias familias para que establezcan siempre los mismos parámetros de el ancho, el alto, el espesor, como parámetro compartido. Cuando veamos familias, vamos a ver ese tipo de cuál es la importancia de trabajar con parámetros compartidos en estos casos. Porque si no, ustedes van a tener que estar modificando muchos parámetros distintos
para cada familia por defecto que tiene Revit. Y en el caso de la costanera, bueno, vendría a ser como una C solamente, con una alita. Claro, por ejemplo, las costaneras, en este caso en Revit está especificado, no está especificado acá. O sea, va a depender netamente del tipo perfil C. Pero por ejemplo, si nosotros queremos una costanera esa C con un gancho hacia adentro, esas se encuentran acá en los slides, how steel. Acá ustedes encuentran ese tipo de forma. Por ejemplo, ese está como el que es parecido al Metalcon. Ahí tenemos esos que es tipo Z. Ya, por ejemplo, este. Mira, como criterio general, cuando están aprendiendo este software, ahí está la forma, como una costanera. Cuando están aprendiendo este software, la idea es que vayan utilizando estas mismas familias y las van guardando como si fuera el perfil que venden, por ejemplo, en Syntac o otra empresa. Y vayan configurando estos parámetros y cuando ya tengan más o menos claro el tema, empiezan ya a formar sus propios tipos de familia. En este caso sería la costanera. En todo caso, solamente es un tema de que ustedes tienen que ir probando distintos tipos de, de- de perfiles para ir estableciendo, por ejemplo, acá está el perfil Omega. Entonces el perfil Omega está configurado así. Pero la gran diferencia que está es que este tiene una serie de parámetros que, por ejemplo, ustedes en el catálogo de Syntac posiblemente no tengan estos parámetros de creación. Entonces van a tener que adaptar los parámetros de Syntac a estos casos. ¿Se entiende? ¿Sí? Son una serie de parámetros. Es una cosa de ir probando nomás. Pero obviamente si el galpón ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, lo más real posible, etcétera, dentro de la evaluación del control, yo me voy a fijar netamente más allá de eso, en que ustedes puedan generar toda esta información y luego de esto puedan definir la última pregunta. Pero ustedes pueden establecer otros tipos de perfiles si ustedes gustan. ¿Sí? Es abierto en cierto tipo de casos. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, porque como se ve el dibujo, pareciera que es un solo tipo de perfil, en el fondo los parámetros, no hay mucho que hacer. Claro. En ese caso pueden definir un criterio libre. Muy similar a lo que vimos en la clase. Escuchan una Ya, alarma, ¿cierto? pero es súper bajo. ¿Cuál es el flanche que se ocupa de unión de hombro? La unión acá en este tipo, Sí. por ejemplo, acá pueden establecer, como había dicho, que las conexiones son libres. Ustedes pueden establecer, por ejemplo, insertar de la familia Structural Connection. Por ejemplo, pueden establecer una unión tipo, por ejemplo, de este tipo, o pueden usarlo también tipo bisel, la conexión. Por eso, como es libre, ustedes pueden establecer su propio tipo de criterio. O también pueden utilizar la del que vimos en Steel, que son las conexiones, en este caso. Por ejemplo, acá tienen una serie de conexiones que pueden establecer en estos casos. Obviamente, este tipo de conexiones no va a aplicar en todos los tipos de perfil, porque están diseñados para ciertos tipos de casos puntualmente. Por eso pueden tener problemas con esto. Pero en cambio, si quieren establecer otro tipo de unión,
Por eso te decía, ¿cómo saber qué corresponde a qué unión de todo ese listado? Eso es netamente es un tema de probar, O, porque no hay un criterio que diga estos son para los perfiles cuadrados, o son para los perfiles tipo H, etcétera. muy bien. En todo lo otro demás, por ejemplo, voy acá a colocar una columna. Por ejemplo, el perfil que por ejemplo pueden tener ustedes en el proyecto, y acá quieren establecer el ángulo. Por ejemplo, van a tener ese caso. Entonces, en este caso, podrían hacer una unión tipo, un tipo, como lo habíamos hecho anteriormente, un tipo meter, que sea un empalme en 45 grados o de acuerdo a los grados que tenga la costanera. O pueden aplicar acá una placa de soporte. ¿Se entiende a lo que voy cuando me refiero a las conexiones estructurales que se solicitan? Que puede ser soldado, puede ser apernado, puede ser una placa, puede ser Sí, algún sí, tipo sí. de solución que hayan visto ustedes. Claro, y después cuando te entregan el proyecto de ingeniería y hay que levantar eso, hay que adaptar todas esas conexiones a las que te entregan en detalle, digamos. Sí, Se pueden modificar ahí esas, ¿no es cierto? sí, se pueden ir haciendo las variaciones, pero mira, por ejemplo, ese tipo de unión, quizá si los dos perfiles fueran iguales, sería una unión de ese tipo de criterio, si es que los dos perfiles fueran iguales. Por decir algo, puede estar errado, puede ser así. Puede ser porque esto esté soldado, puede que tenga una placa. Ustedes van definiendo eso. Obviamente, cuando ustedes arman los modelos, si partimos de un NDI básico, al inicio ni siquiera tenemos la definición de que esto es una viga H, solamente es una definición esquemática de lo que representa este elemento. Pero a medida que vamos avanzando con el desarrollo, ya les solicitan qué tipo de perfil tienen que aplicar y a medida que van avanzando con el proyecto, les van solicitando lo que son los distintos tipos de NDI, etcétera, como lo que habíamos visto acá en la matriz de entidades. ¿Todos están claros con acerca a lo que va la matriz de entidades en sí? De lo que va solicitando a medida que va aumentando el nivel de detalle del proyecto. ¿O todavía hay dudas con respecto a lo que se considera esta tabla? Al menos sí, sí, te puedo. Mira, por ejemplo, acá en NDI 1 se modelan los elementos esquemáticos que no son distinguibles por tipo de material, se considera espesor, ubicación, etc. Se dan cuenta que en esta parte no le están solicitando ni siquiera el tipo de perfil que se va a establecer, solamente es un criterio general. Pero ahora si saltamos al NDI 5, ahora ya prácticamente le están pidiendo todos los refuerzos estructurales, etcétera, información adicional. Entonces, si ustedes lo ven así funcionalmente, los cambios en un proyecto no son tan rápidos como para decir, oye, mira, la semana pasada lo tenía en NDI 1 y ahora la semana 2 tengo que transformar todo en NDI 5. Obviamente esto es un proceso que demora hartos meses en que un elemento cambie de un NDI tanto a otro un poco más detallado. Por eso son temas de tiempo. En este caso tendríamos que definir pilar, viga, costanera y fijación. Esos Claro. 4 elementos solamente, nada más. Sí, pero eso siempre es con respecto a la entidad que
que ustedes están modelando, porque si yo lo dejo abierto, prácticamente, no sé, ustedes tendrían que copiar todas las cosas aquí como con referente de estructura, y la idea es que ustedes sepan identificar la información por entidad. Las entidades columna tienen que separarla entre lo que es hormigón armado, lo que es estructura metálica o lo que es otro tipo de información estructural, o sea, bajo otro tipo de materialidad. Al igual que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los muros, cuando hablamos de los muros que podrían ser tabiques, podrían ser hormigón armado, podrían ser de madera, podrían ser de cualquier otra índole. Entonces, por eso estamos viendo tanto este tema, porque las personas que después ustedes le van a recibir su modelo, lo primero que van a hacer, les van a revisar esto. Y si no se cumplen estos estándares, eh, les van a prácticamente observar toda esta información. Porque los modelos BIM van avanzando según las fases del proyecto. Y ustedes van como agregando cosas o sacando cosas a medida que van avanzando. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Por mi parte, ninguna otra consulta, Andrés. Muchas gracias. Ya, nada. ¿Alguna otra consulta que tengan las otras personas? No, yo no, profe. Tampoco yo, por ahora no. Hola, Andrés, yo tengo una consulta, Sí. pero no sé si a lo mejor lo vamos a ver más adelante, el tema del detalle de la pieza. No sé si eso lo podemos ver, se ve ahora, lo va a pasar para adelante, como para mandar a fabricar esas cosas, o no sé Mira, si... en una parte cuando veamos documentación, se va a mostrar cómo ustedes pueden generar los detalles cuando pasan ya a documentación, porque hay elementos acá que yo puedo llegar a un nivel de detalle que se vean los pernos, las placas, etcétera, pero quizá otro tipo de definición, por ejemplo, como el, el tipo de soldadura, etcétera, eso ya se tiene que especificar en otro apartado, un elemento de detalle. Eso lo vamos a ver cuando veamos documentación en general, ese tipo de cosas. O cómo utilizar el modelo para también detallar lo mismo, utilizando otra herramienta. Ya, gracias. El otro, disculpa que llegué tarde, podemos cambiar los perfiles, ¿verdad? De los pilares y de las vigas, ¿o Sí, no? sí. La idea es que yo coloco ahí uno general, pero ustedes pueden establecer un criterio más. Si ustedes quieren, por ejemplo, establecer un criterio más de galpón con, con los elementos como clásicos por ejemplo, utilizando ese tipo de costanera, utilizando un arrastramiento tipo un ángulo, etcétera. Eso es a criterio de ustedes. Ok, gracias. Ya, de nada. ¿Quién me iba a consultar ahora? ¿José Faría o no? No, yo por ahora no tengo dudas, profe. Gracias, gracias. Ya. Con el tema de los parámetros compartidos se quedaron con la duda, porque se solicita aquí en el control. Lo que yo estoy solicitando es que ustedes vayan a la tabla del NDI 4 según los distintos tipos de entidades que tienen modeladas, como lo habían consultado anteriormente, van al NDI 4 y consultan el TDI F. Por lo tanto, yo necesito que esos parámetros lo hagan mediante parámetros compartidos.
¿ya? Esto es importante. Muchos de estos parámetros se van a repetir en muchas otras entidades. Por eso es lo importante que ustedes sepan establecer cuándo se repite este tipo de parámetros. Y estos parámetros también se pueden buscar en la tabla general. En la tabla general define todos los tipos de parámetros según los NDI de cada columna y les va apareciendo como un resumen de cada TDI. Por ejemplo, acá, a medida que voy avanzando, ¿cuáles son los parámetros asociados al NDI que corresponda, como una ayuda? Los parámetros de inglés o en español va a depender netamente de cuál sea la definición del proyecto y lo que se puso en el PEP, que si el proyecto se establece, se va a trabajar en español, se va a trabajar en inglés, dependiendo a qué proyecto estén participando. En algunos casos piden todo en inglés, otros en español, etc. Entonces, dentro de los parámetros compartidos, como les había dicho, tienen que ir acá a gestionar, o manage, y en parámetros compartidos tienen que crear, este archivo me lo tienen que entregar, tienen que crear un archivo que se llama parámetros compartidos, tal cual como está en el control, así, sin ese gato, porque o sea, ese signo mayor. Eso, como archivo txt, y cuando tengan esto listo, tienen que generar el grupo TDIF y luego generar los parámetros de acuerdo a lo que me está solicitando acá. Entonces el TDIF, el costo base de ensamblaje, ustedes lo copian, lo pegan, y esto es un parámetro de costo, de moneda. Eso es lo que me tienen que entregar. Y luego de eso, cuando lo tengan listo, lo tienen que ir enlazando a cada uno de los elementos. Con el project parameter, lo agregan desde parámetro compartido, lo usan y lo van pegando en los distintos tipos de entidades donde se solicite ese tipo de parámetro para el NDI 4. ¿Se entiende eso? Eso. Obviamente usted tiene que ver si eso corresponde a un parámetro de tipo, instancia, etcétera, según sean los casos. Una consulta, no sé si me enredé o qué, pero ponte. Ya creamos todo un listado de parámetros compartidos y tienen un nombre. Todo Sí. ese grupo después se puede pegar como TDIF al elemento, Sí, a distintos eso, elementos. sí, eso es lo que estamos estableciendo acá. Ay, porque como había uno solo, no hay, como que me enredé y me perdí en una parte. Sí, es que este es el archivo de parámetros Eso, compartidos. exacto, y Sí, de ahí irse para atrás a cada elemento. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? sí. Entonces, este archivo, ustedes imagínense que ustedes fueran una empresa y el gestor bien les dice, miren, este es el archivo de parámetros compartidos que vamos a aplicar en todos nuestros proyectos. Entonces, este archivo se los pasa a cada uno de ustedes, que van a hacer distintos tipos de proyectos, según el estándar, y luego cuando tienen ese archivo y están realizando su modelo, ustedes se van acá, al de al lado, y acá empiezan a ir agregando todos los parámetros, ¿de acuerdo? No los empiezan a crear desde cero y escribir acá de nuevo todo el tema, sino que lo hacen mediante parámetro compartido para que no tengan que volver a crear toda la información de nuevo. Y de esta manera lo van indexando a los distintos tipos de entidades, que al final son las categorías de Revit, de acuerdo a cómo lo está estableciendo acá. Por ejemplo, el columna
el costo base de ensamblaje está en columnas, está en vigas y está en otros elementos estructurales que uno los tiene que buscar acá. Entonces, en este caso, el costo base de ensamble estaría para la categoría Structural Column y el Structural Frame. Y así establecen ustedes los parámetros a los distintos tipos de entidades. ¿Se entiende? Y el Structural Beam System, Sí, lo que pasa es eso es o distinto, eso no es, ¿por qué no? porque el Structural Beam System es un tipo de categoría asociada a este programa para generar los tipos de vigas por sistema. Pero recuerden que, por ejemplo, cuando yo creo un tipo de sistema, por ejemplo esto, vendría siendo mi beam system, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Es el sistema de viga o los elementos que están en cada uno de ese sistema? En este caso vendrían siendo, eso es lo importante del sistema. Entonces, esto que está acá es una forma del programa para modelar este tipo de cosas. Pero dentro de las entidades no definen tipos de sistemas de viga, sino que lo que importa acá es la entidad de viga que está contenida dentro de esa información. ¿Se entiende? Sí, es la identidad individual, o sea, no el Claro, grupo. claro. El programa tiene distintas formas de generar información. Puede hacerlos por tipo de sistemas, puede hacerlos por grupos, puede hacerlos por ensamble, etcétera. Pero al fin y al cabo, lo único importante acá es la definición de la entidad por sí sola, no por un grupo de elementos. ¿Se entiende lo que me refiero? Por ejemplo, esta herramienta posiblemente otro programa no lo tenga, definido como una herramienta como Structural Living System. Por ejemplo, imagínense que la herramienta se llame Sistema Envigado, voy a decir algo. Entonces, son distintos tipos de herramientas por software para poder generar este tipo de información. Incluso yo puedo después destruir este sistema de viga. Mira, por ejemplo, acá voy a apretar, seleccionar Remove this System, cuando ustedes ya no tengan que editar, porque esto se comporta como un elemento paramétrico. Por ejemplo, acá yo tengo las containers cada 50. Pero cuando ya no necesite más el sistema de viga, yo puedo remover el sistema de viga y mis vigas quedan ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo que importa acá es la información a la entidad, no a la herramienta de creación. Por ejemplo, si yo intento modificar ahora esto de 50 a 80, no puedo porque yo borré el tipo de sistema. Ya no existe. En este caso tendría que ahí volver a esa instancia para poder darle otro distanciamiento. ¿Se entiende? Profe, y en el caso inverso, por ejemplo, de que usted haya creado un grupo de elementos y quiera convertirlo en un sistema, ¿se puede? O sea, aparte de agrupar. Por ejemplo, que tú hagas a ver, ¿cómo que tú este Mire, distanciamiento tú lo hagas por grupo. Eso. claro, mire, por ejemplo, aquí ponga Remove Bin System y después una manera de volver o sea, de hacerlo de nuevo que sea un sistema, pero sin apretar Control Z, obviamente, como para ver si se pueden crear parámetros de separación y esas cosas. En este caso no lo vamos a poder establecer directamente con esto. Tendríamos que quizás agruparlo, pero perderíamos toda la ventaja de eso. Porque ahora si esto fueran perfiles distintos, me cambiaría totalmente todo el esquema. Ah, claro. Conviene entonces trabajar en sistema hasta el final.
Claro, con sistema hasta el final y después ustedes establecen lo otro, porque yo lo podría hacer por grupo, pero prácticamente son 5 pasos para llegar a hacer el mismo tema. En este caso, quizás si ustedes se equivocaron, es mejor que borren todo y apliquen el sistema de nuevo y lo va a hacer más fácil, Claro, más rápido. más Gracias, rápido. profe. Ya. Ustedes tienen que establecer los métodos más rápidos para modelar esto. En todo caso, existen otras maneras que son un poquito más avanzadas, que utilizando, por ejemplo, esta herramienta que se llama Dynamo, que esto es programación visual. Obviamente no lo vamos a ver porque tienen que entender conceptos generales de programación. Y imagino que no todos están familiarizados con cosas de informática, con programación. Pero, por ejemplo, el Dynamo, mira, por ejemplo, si yo tuviera, voy a hacer una forma acá, para que le interese el tema. Si yo tuviera una viga así, quizá para el programa sea muy complejo generar esta forma. Pero ahora si yo voy complejizando más el tema, voy haciendo esto, y voy generando una malla, toda esa información para modelar solamente en Revit es muy complejo. Entonces, para estos criterios, ustedes pueden utilizar esta herramienta que se llama Dynamo, y con Dynamo pueden establecer ese tipo de formas, pero para eso necesitan manejar súper bien las matemáticas y también conceptos de programación, para el que le interese. Incluso acá voy a entrar, etcétera. Ustedes pueden con este software pueden hacer distintos tipos de formas y cosas por el estilo, para hacer ese tipo de formas extrañas. Solamente para que el que le interese esta área. Ya. Ahora, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Quedó claro el tema de los parámetros? Sí, La diferencia entre el parámetro compartido y el parámetro de proyecto. ¿Qué me podría dar una definición? Ahora, el parámetro compartido vendría siendo, por ejemplo, lo que se repite entre distintos elementos. En este caso podría ser en columna, en sistema de viga, no sé, por decirle algo de largo, ancho o tipo de viga. Y a lo mejor por proyecto algo particular como algún tipo de resistencia específico. Que los parámetros los compartidos traspasan información entre familias a los proyectos. Y el parámetro de proyecto pertenece solo al proyecto. claro, pero las dos respuestas están acertadas. Bueno, acabo de borrar la cuestión que hice, pero... Ya, por ejemplo, yo tengo acá el esquema de parámetros compartidos, que es este archivo txt. Y luego tengo varios escenarios. Tengo el proyecto 1, el proyecto 2, tengo mis pequeñas familias para cada caso. Entonces, si yo tuviera que traspasar esta información de estos parámetros a cada uno de estos proyectos, si yo no tuviera los parámetros compartidos, tendría que aplicar para cada proyecto y cada familia el mismo nombre del parámetro. Entonces, ¿cuántas veces tengo que, en este ejemplo, escribir el parámetro costos? ¿Qué me podría decir? 4. Mira, por ejemplo, este sería el proyecto 1, este es el proyecto 2, y estas son dos familias. Entonces, prácticamente, tendría que hacer escribir el parámetro
1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 y 6 veces. Escribir el mismo nombre del parámetro, siendo que yo lo tengo acá, que es el parámetro costo. Entonces, si yo lo hubiera creado como parámetro de proyecto, esto hubiera sido tal cual como esto. Traspaso el mismo parámetro a todos los proyectos, pero siempre estoy hablando de esa misma información. Entonces, si yo quiero transmitir de una información a otro, prácticamente no me generaría duplicidad de parámetros. Y esto se ve cuando ustedes trabajan con programas de gestión, como por ejemplo en Navisworks, que detecta este tipo de información. Ustedes estarían hablando, por ejemplo, con 6 tipos de parámetros de costo que tienen distintos ID. Los ID de los elementos, por ejemplo, son súper útiles porque la gran parte de los programas que trabajan con interoperabilidad con tabla de Excel, lo que rastrean finalmente son los ID. Vamos a ver un caso puntual. Para ustedes detectar los ID de cada elemento, se van a ir acá a gestionar y van a seleccionar el botón que se llama ID por selección. Entonces, el ID por selección de este elemento vendría siendo ese código, que es como un SKU de ese elemento. Entonces, en este caso, el elemento que estoy seleccionando ahora tendría ese ID que acaba de aparecer. Por ejemplo, ese. Entonces, ahora esta viga, según ustedes, ¿tiene el mismo ID que ese? Claro, debería tenerlo. Miren, resulta que es un ID totalmente distinto. Porque los ID son individuales por elemento, por instancia, no por tipo. Y en caso de, por ejemplo, de las uniones y cada elemento que tenga esa unión, ¿también lo toma con un ID diferente? Por ejemplo, no sé, Sí, ID perno 1, ID perno 2, ID perno 3. sí, todos los elementos que sean instancias distintas son ID y son números aleatorios. Incluso, si ustedes se dan cuenta, acá tiene el 415, 415, 99, etcétera, pero el último número varía. Eso significa que la información que yo voy generando se va generando una especie por orden. Por orden de modelo es que se va generando ese ID. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con Excel y queremos cambiar los parámetros de este elemento, lo que va a hacer Excel es que no va a buscar el nombre de esta familia. Lo que va a rastrear es eso. Va a buscar ese elemento en todo el programa y a ese elemento le va a cambiar los parámetros. ¿Se entiende? Que es como una especie de codificación, como si fuera el, el código delitimizado de un presupuesto. Imagino Sí, que hay varios que trabajan acá con programas que tienen su propio tipo de código según el ítem de la partida, como los precios unitarios, etc. Entonces ustedes modifican uno y automáticamente se modifican para los siguientes proyectos. Oye, Andrés, Ya. es que me quedo dando vuelta el tema de los parámetros en relación al hormigón armado, en donde tienes, por ejemplo, un tipo de barra de 8, de diámetro 8, etcétera. Entonces, tenemos solamente ahí, no, digamos, el parámetro es por barra, ya. Y después tendrías infinitos números de, como dices tú, SKU o código de barra, o sea, para todos los elementos, o sea, es un millón de códigos. Ya, mira, hay un criterio, porque, por ejemplo, dentro de los parámetros, ustedes tienen parámetros de instancia, pero también tienen parámetros de tipo. Por ejemplo, si el peso nominal, ¿qué vendría siendo?
un parámetro de tipo o un parámetro de instancia del peso de este perfil. De tipo. Vendría siendo de tipo, ¿cierto? Porque independiente que sea el largo, siempre va a ser el peso nominal por una unidad lineal. Pero, por ejemplo, el avance de este elemento en una obra sería un parámetro de instancia o sería un parámetro de tipo. Si ustedes quisieran ir haciendo el avance diario, por ejemplo, de este proyecto. De instancia. Tendría que ser de instancia, ¿cierto? Porque yo voy, cada día que avanzo, por ejemplo, coloco una viga y el otro día va a ser esa, y la tercera va a ser esa, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el parámetro de avance también se puede interpretar como, por ejemplo, partidas terminadas o partidas sin terminar. Entonces ahí ya vendrían siendo otro tipo de parámetros. Parámetros más como globales, como por tipo. Entonces, el tema de la numeración, obviamente puede suceder ese caso de que ustedes tengan 1 millón de parámetros asociados a estos elementos, cada uno de estos códigos, y ustedes tengan que obviamente modificando. Pero para que ustedes no tengan que hacer esto manualmente por tablas, yo les voy a explicar la manera de cómo ustedes esto lo pueden hacer rápido en Excel, porque en Excel es como lo más, por decir, lo más sencillo de establecer. Nosotros todos sabemos que en Excel, si yo coloco acá estos distintos tipos de ID que pillé, por ejemplo el ID el 01, por ejemplo eso, imagínense que estos fueran 1500 partidas. Y a todos estos parámetros yo tengo que darle un parámetro de si está avanzado o no está avanzado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo si fuera el parámetro de instancia por modelo? Yo tendría que generar, ya, por ejemplo, el parámetro, esto es un ejemplo, lo vamos a hacer por parámetro de proyecto, por el avance, y el avance lo único que tiene que decir es sí o no. Esa es la condición, y esto va a estar a las vigas. Ya, entonces, según yo, en el modelo, ¿qué tendría que estar colocando? Acá, en cada parte del elemento, tendría que colocar un sí, ¿cierto? Y luego otro sí. Entonces, si se dan cuenta, esta tarea es súper lenta, porque tengo que ir elemento por elemento rastreando la información. Pero si yo tan solo supiera los ID por elemento en una obra, prácticamente yo lo podría manejar todo esto a través de una tabla Excel, y acá prácticamente yo podría hacer esto. Esto, no. Y luego con estos software, que les voy a explicar en la siguiente clase, usted automáticamente mapea los ID de cada elemento y le rellena ese parámetro. Eso es lo que hacen sencillamente. Entonces ya no tendrían que ustedes estar colocando esta información manual. Se haría de manera automatizada. ¿Y qué pasa si ustedes se equivocan? Por ejemplo, una persona ahora les dice, no, mira, sabes que tuvieron más sí de avance, y ustedes pueden volver a sincronizar esto y se cambia automáticamente la información. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿A modo general? ¿A modo grueso? Ya, eso lo vamos a utilizar con una herramienta que mañana les voy a subir esa información. Esa herramienta se llama, una de esas se llama Paramanager, que es para crear parámetros automáticamente, y la otra se llama CheatLink. El CheatLink lo que hace es que ustedes permite conectar, por ejemplo, los distintos tipos de elementos con tablas Excel. Pueden ser en Google Drive o pueden ser en Excel directamente. Y lo que relaciona es que automáticamente los parámetros los cambia automáticamente con este software, que es un add-in que es gratuito. Entonces, si yo tuviera en framing, por ejemplo, en framing todos los parámetros, por ejemplo, ahí está el parámetro avance, y ese parámetro de avance estuviera rastreado acá en mi tabla Excel, automáticamente rellena la información, solamente con este enlace.
No te lo voy a explicar en la otra clase cómo funciona esto, pero no es complicado. Uno y lo otro son para otros tipos de cosas que vamos a ir más adelante. ¿Se entiende el concepto esto de automatizar cosas? ¿Cuál es la...? Bueno, en todo caso estaba dentro de la consulta del foro. Los pros y contras, etcétera. Y dentro de las ventajas estaba justamente que ustedes pueden automatizar tareas que generalmente toman mucho tiempo dentro del modelo y ustedes solamente con manejo de base de datos pueden automatizar las tareas. ¿Se entiende? Sí, profe. Obviamente quizá ahora no lo procesen tanto porque hay cosas que vamos a ver que son súper básicas y hay otras cosas que igual implican un poquito más de desarrollo, que son como el uso de esta herramienta. Puedes dar cuenta que es súper sencillo el traspaso de la iteración entre mapear una tabla así con el programa, es súper sencillo con estos programas. Ya, entonces imagínense que estos fueran los ID de cada elemento. La gracia que tiene el programa, que es como funcionan casi todos los programas de detección de interferencia, lo que hacen los programas de detección de interferencia en general es que no es que choquen elementos entre sí, lo que chocan son los ID de cada elemento. Dice, quiero chocar el ID de este elemento con este elemento a ver qué pasa. O qué pasa en este caso si este ID con este ID se duplican. Entonces, ¿cómo rastrea esta información? Si nosotros volvemos acá a la herramienta de gestionar, nosotros podemos seleccionar por ID. Si yo copio ese código, automáticamente lo selecciona. Y si ustedes hubieran estado en otra vista, el programa empieza a rastrear las vistas también. Mira, por ejemplo, digo show, y el programa automáticamente empieza a mostrar en todas las vistas ese elemento. Entonces, esa es la gracia de trabajar con los ID, los elementos, y que ya empiecen a relacionarse con estos elementos. Porque de la siguiente clase, siempre vamos a estar trabajando con este tipo de información, con los ID en general. Entonces, por ejemplo, en las reuniones de coordinación, a veces, para simplificar más el tema, ustedes pueden decir perfectamente, aparte de la descripción del tipo, el elemento, entre paréntesis ustedes colocan el ID de ese elemento y así la persona después dentro del modelo puede rastrear más rápido la información a la interferencia que ustedes están detectando. Eso es como súper útil en estos software. Y eso es lo que hace el software Vincolab con esta herramienta, que es para gestionar RDI, que lo vamos a ver en unas otras clases. Pero básicamente eso es lo que hacen, es buscar los ID de los elementos. Y empiezan a tener a conceptualizar un poco ese concepto de que todo aquí en estos programas, no solamente en Revit, en todos los otros software, siempre están trabajando con los ID. ¿Se entiende? Sí, Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ¿qué otra duda tiene? Ojo que estos parámetros de cada una de estas vigas que nosotros fuimos inventando no son parámetros compartidos. Estos son parámetros de familia. Por eso nosotros no podemos eh, cambiar una y automáticamente después se reflejan en las otras partes. Eso es cuando ustedes ya empiezan a crear familias desde cero y ahí establecen un estándar. Y ese estándar no lo define Plan BIM. Ese estándar queda a criterio del estándar de la empresa, cómo se trabaja. Muchos parámetros que trabajan dentro de la empresa
son propios de ustedes mismos, pero los parámetros en general de los NDI, etcétera, son estos que están acá. Por ejemplo, acá tienen parámetros generales, largo, ancho, alto, etcétera. Pero el espesor de del elemento, etcétera, sale dentro de estos parámetros, no está inmerso. La importancia de la parte de los parámetros que ustedes después puedan hacer la exportación de los modelos a IFC, y en este caso van a utilizar estos tipos de parámetros para la exportación. Eso ahora se está solicitando harto en los proyectos, que ustedes entreguen los modelos IFC, y el modelo IFC no es tan solo un modelo para que otra persona lo pueda leer. Lo importante es que el IFC prácticamente escanee la misma información que ustedes están modelando para que otra persona pueda entender esos mismos conceptos. Y eso también se trabaja con los ID, pero dentro de los IFC no se llaman ID como tal, sino que se llaman los GIT. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso tenemos que partir con lo más fácil. Profe, ¿y qué pasa cuando uno duplica la entidad? ¿Se crea otro ID? Un ID totalmente nuevo. Por ejemplo, yo voy a copiar este para el lado. Y ahora voy a ir acá y... ¿Se da cuenta? Que vas a hacer otro ID. Cualquier cosa nueva que nosotros hagamos en el proyecto, sea un nivel, sea una vista, sea una anotación, sea todo lo que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto, son ID distintas. Incluso los propios parámetros tienen ID. Por eso es lo importante trabajar con parámetros compartidos y no parámetros de proyecto. Porque si no tendrían replicando un ID de elemento que en sí se llama igual, pero paramétricamente, como en el génesis del elemento, es distinto. No podrían traspasar información de una familia hacia otra porque el parámetro no es compartido. ¿Se entiende? Sí. En todo caso, la próxima clase va a ser tablas de planificación y va a ser solamente de puro parámetros. No vamos a modelar nada, pero solamente va a ser manejo de información con tablas. Solamente interoperabilidad entre tablas con Excel, cómo se generan los cálculos en las tablas de Revit y cómo nosotros podemos mezclar ambas información. Por ejemplo, cuando tengan que colocar, no sé, en las puertas la resistencia al fuego, otros parámetros de especificaciones técnicas, etcétera, nosotros podemos trabajar directamente con tabla de Excel y después mandar la información a Revit. Pero los valores de cálculo, etcétera, se pueden trabajar directamente en Revit. Por ejemplo, las multiplicaciones, las sumatorias de elementos, ya sean volúmenes, área o cualquier otra cosa de numeral. Revit es prácticamente una calculadora. Una calculadora que prácticamente resume la información. Entonces, en ciertos criterios es mejor utilizar el Excel y en otros criterios utilizar el programa como tal. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿No? ¿No? No, profe. Yo al menos no. Ya. Las otras personas que... ¿Quién más está conectado? Ya. Entonces lo dejaríamos hasta acá, ¿no? ¿O no? Sí, yo tengo una consulta, pero es con respecto al foro nomás. Ya.
Hay que añadirlo como nuevo tema porque antes era como respuesta más. No sé si cambió el formato o tiene que actualizarlo. Lo voy a revisar porque tengo que ver justamente eso. Gracias, profe. Ya. Nada. Gracias. Chao. Chao, Andrés. Chao. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas noches. chao.